este video vamos a hacer una revisión en torno al quechua y su situación actual. Encontrarás una lista de más de 30 palabras en quechua, palabras que hablas sin saber su origen. Así también vas a tener la posibilidad de empezar a estudiar gratis quechua si tienes interés en aprender esta lengua. Tendrás acceso a cursos y material didáctico. En estos últimos días se ha estado hablando mucho del quechua en las redes, y en especial la población andina ha encontrado una oportunidad de reafirmarse y decir estar muy orgullosa de hablar el quechua. Sin embargo, esa lengua originaria del hoy Perú podría estar viviendo sus últimos tiempos, y porque ese supuesto orgullo de hablarla se esfumó por años de años. ¿Tú sabes del quechua? ¿Acaso sabes que sin darte cuenta usas muchas palabras quechuas en tu día a día? Muchas palabras y expresiones que usamos en el español vienen del quechua. Así, sin saberlo todos, de alguna forma usamos esta lengua en nuestro diario hablar. Contrario a los que muchos encuestados dirían, el quechua es una lengua que se originó en la costa central del Perú, no nació en los Andes. Esta lengua se hablaba en la gran ciudad sagrada de Caral, la ciudad más antigua de América y una de las más antiguas del mundo, con una antigüedad de 5000 años. Ciudad que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Caral se halla ubicada en el distrito de Supe de la provincia de Barranca del departamento de Lima, a 184 kilómetros al norte de Lima metropolitana, y a 23 kilómetros de la costa del Océano Pacífico. A inicios del siglo XXI, el lingüista huachano Alfredo Torero publicó que el idioma quechua habría tenido su origen en los valles de Supe, Fortaleza y Pativilca. Esta afirmación la hizo después de estudiar la toponimia, nombres de los lugares, de los tres valles. Caral, nombre del centro poblado cercano al sitio arqueológico, aparece mencionado en los procesos de idolatrías del siglo XVII en Cajatambo. Es posible que Caral sea un nombre quechua. Sobre su significado no hay acuerdo, aunque algunos lingüistas han propuesto que significa fibra o junco. O en todo caso habría sido una voz proto-quechua. En algunos lugares la lengua es llamada quichua, por ejemplo, en Santiago del Estero en Argentina y también en el Ecuador. En Bolivia y Perú se le llamó quechua, en Colombia le dicen ingando. El quechua o quechua es una palabra quechua que según esa lengua significaría el hablar del valle. En Perú lo conocemos como runasimi. Esta denominación se da especialmente en la parte sur del país, donde runa significa gente, hombre humano, y simi en su contexto lingüístico significa idioma o lengua, de tal modo que la traducción de runasimi al castellano sería el idioma de la gente. El quechua es la lengua nativa de mayor uso en Sudamérica. Es hablado en varias regiones de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina. Posee varios dialectos y divisiones. Por eso los hablantes a veces se entienden y otras no tanto. Fue la lengua que se hablaba en el imperio de los incas, son ellos quienes la expandieron por todo el Tahuantinsuyo. Actualmente se estima que existen casi 12 millones de personas quechua hablantes en todo el continente. Los argentinos, en Tucumán en el año de 1816 firmaron su acta de independencia en 3 lenguas en aymara, quechua y español simultáneamente. Durante el virreinato tanto los españoles como los criollos hablaban tanto el quechua que el rey de España les mandó una carta para retarlos y pedirles que no usen más la lengua. A pesar de que es un idioma con mucha presencia en la zona andina, también se habla en la costa peruana, en el monte santiagueño y en la selva de Perú y Ecuador. En esta época hasta podemos poner el buscador de Google en quechua. En países como Bolivia y Perú se puede ver noticias, partidos de fútbol narrados en quechua. Todo tipo de música, ya no solo el huayno, sino también el rock, el rap, trap, el heavy metal. Te dejo una lista de algunas palabras cuyo origen es el quechua, algunas quizás no tenías idea de que provenían de esa lengua. Amauta, en quechua, amauta, los incas le decían amauta al sabio filósofo que enseñaba sus conocimientos de religión, historia, ciencias y mucho más a los hijos de la nobleza o del inca. En pocas palabras, eran los maestros de los futuros gobernantes del Tahuantinsuyo. La palabra cancha, que proviene del quechua cancha, se usa para referirse a lo que otros llaman palomitas de maíz, o también para indicar un espacio amplio cercado, como por ejemplo a un campo de fútbol. Nosotros le llamamos la cancha de fútbol. La palabra carpa del quechua carpa, que es lo que otros llaman tienda de campaña, o también el toldo que cubre un recinto circense, surge del quechua carpa, que quiere decir gran toldo que cubre un circo o cualquier otro recinto amplio. En concreto, una tienda de campaña. La palabra chacra proviene del quechua chacra en varios países de América Latina. Chacra significa granja o estancia para cultivar la tierra. La palabra caucho proviene de la palabra quechua caucho, que quiere decir látex que se extrae del árbol hevea, conocido como el árbol del caucho, con el que se obtiene una masa impermeable muy elástica. La palabra cura se usa para llamar coloquialmente a un sacerdote.
Esta palabra se usa casi en toda Sudamérica. Su origen es la palabra quechua curaca o cura que se usaba para designar al jefe de una comunidad en el imperio incaico. La frase hijo de cura, que en algún momento fue considerada insulto por referirse a la condición de bastardía, se usa en algunas partes como sarcasmo para hacer notar que alguien está siendo pasado por alto. Se cree que la palabra chalona tiene sus orígenes en el imperio incaico, aunque en España se usa pero con carne de cordero. En Sudamérica hoy es de carne de oveja salada y seca al sol. El charqui o charque, del quechua charqui, cecina, es un tipo de carne deshidratada típico de las regiones andina y meridional de América del Sur que se ha usado desde la época precolombina para conservar la carne por periodos prolongados. Inicialmente se usó carnes de auquénidos como la carne de guanaco o la llama. Aunque el charqui se puede preparar casi con cualquier carne, con la llegada de los españoles a América, se tomó más importancia el charqui de carne vacuna. La palabra chirimoya parece que viene del quechua chiri, frío, y muya, huerto. Respecto al origen de la chirimoya, se sabe que es originaria de los Andes centrales, actual Perú y Ecuador. La palabra choclo es usada en esta parte del continente cuando nos referimos a la mazorca de maíz tierna. Chuyo es la palabra que se usa para dar nombre al gorro de lana tejido, es una prenda de vestir de origen peruano, y su nombre es quechua. Deriva del vocablo chuyu que sirve para llamar un gorro con orejeras tejido en lana, tradicionalmente de alpaca. Chuño del quechua chuñu, papa helada y secada al sol. La palabra chupe procede del quechua chupi, que significa sopa. La palabra gaucho deriva del término quechua guachu, que significa sin padres. Esta palabra se usó en las regiones de La Plata, Argentina, Uruguay y aún en Brasil, para designar a los jinetes de la llanura o pampa dedicados a la ganadería. Esta da origen al peruanismo guacho, que significa solitario. La palabra guano, que originalmente se utilizaba para nombrar a los excrementos de las aves marinas usadas como abono, proviene del quechua guanu. Por extensión se usa también para excrementos de otros animales. Su uso está más extendido de lo que se podría pensar. Kiwicha, la última edición del Diccionario Académico del 2014, registra la forma castellanizada kiwicha como peruanismo exclusivo. Aunque el Diccionario Académico propone la forma castellanizada kiwicha, entre nosotros predomina la ortografía quechua, kiwicha. La palabra morocho proviene del quechua moruchu, que quiere decir variedad de maíz muy duro. En países como Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay, se les llama así a las personas que tienen piel morena o el pelo negro. El mote del quechua, muti, es el nombre genérico para distintos granos o legumbres cocidos en agua, consumidos en varias zonas del continente americano. Como el trigo mote, el mote de maíz. La palabra hojota, que según el diccionario de la Real Academia Española, la hojota deriva de la palabra quechua usuta y significan calzado a manera de sandalia, hecho de cuero o de filamento vegetal, que usaban los indios de Perú y Chile. La palabra oyuco procede del quechua uyuco. La palabra pachamanca se refiere a un plato típico de los Andes, con más de 7000 años de antigüedad, proviene del quechua pacha, que significa tierra o suelo, y manca, que significa olla, es decir, olla de tierra. Es un plato que se cocina bajo tierra, elaborado por la cocción, al calor de piedras precalentadas. Sus ingredientes varían según la región donde la preparen, variedad productos y de carnes aderezadas con ingredientes como chincho, huacatay, ají y otras especias, junto con productos autóctonos andinos adicionales, como papas, camote, choclo, haba en vainas y, eventualmente, yuca. Más allá de una comida o de un agape, es un rito comunitario en el ande y en las ciudades. El chincho suicu, yakut chincho en quechua ancachino, en Huancayo, Perú, es una hierba aromática usada en la gastronomía y también con fines terapéuticos. Huacatay, la palabra huacatay procede del quechua huacatay, es otra hierba aromática de fuerte olor y sabor, puede ser usado como pesticida, nematicida. Y se le atribuyen propiedades medicinales como digestivo, carminativo y antiabortivo. La infusión de sus hojas se usa para aliviar los dolores gástricos y la decocción de sus flores y hojas frescas para aliviar los catarros y bronquitis. De sus hojas se extrae un aceite esencial utilizado en perfumería y aromaterapia. La palabra papa es el nombre nativo quechua dado al tubérculo blanco que hoy se consume por todos los rincones del mundo. La palabra poncho, aunque es una palabra usada casi de modo global y la RAE no la reconoce como de origen quechua, el vocablo quechua punchu significa lo mismo. Además se usa de modo coloquial cuando se dice no dejarse pisar el poncho, cuando se quiere decir que alguien no debe dejarse humillar o intimidar. La palabra pucho, que se refiere al cigarrillo en general, cuando la gente dice me voy a fumar un pucho,
viene del quechua puchu, que significa sobrante. En español la palabra puchito significa porción pequeña. La palabra quinoa del quechua quinoa, en otros países le llaman quinoa, del quechua quinoa, es un grano integral, de la planta del mismo nombre, nativa de los Andes de Bolivia, Chile y Perú. La palabra tinca, que hasta tenemos un juego de lotería con ese nombre, significa en ese sentido el creer y poner empeño para que algo pueda suceder, sea bueno o malo, o el prever algún riesgo. En quechua la palabra tinku significa encuentro de pelea o de juego, o también la unión de personas o cosas. El tinku es también un ritual y danza folclórica del norte de Potosí, en Bolivia, de origen pre-inca pero que integra elementos de la religión cristiana. La palabra guagua se usa para referirse a un bebé. En quechua guagua significa eso, niña o niño recién nacido. Guagua guasi, dos palabras quechuas, guagua de niño pequeño y guasi, que significa casa, aposento, edificio, hogar, morada, son una especie de guarderías infantiles, que son parte de un programa nacional que tiene como propósito promover y ejecutar servicios destinados a brindar condiciones favorables para el desarrollo integral de los niños menores de 48 meses, prioritariamente de aquellos en situación de pobreza y extrema pobreza, para evitar la pérdida de sus capacidades de desarrollo. En Perú muchas provincias y departamentos tienen un nombre en quechua. Dejaré solo unos ejemplos. Ancas, el nombre de este departamento, proviene del quechua regional Ancas. Significa liviano. Ayacucho, el vocablo Ayacucho deriva del vocablo quechua aya, muerto, y cuchu, morada, rincón. Significa morada o rincón de los muertos. Cuzco o Cusco, esta palabra proviene del quechua sureño, Cusco o Cosco, que significa ombligo, epicentro. Huancavelica, según Mario Felipe Paz Soldán, afirma que la palabra viene de Huanca y Vilca, que significa adoratorio del sol construido con piedras grandes. Huancayo, el nombre de esta ciudad proviene de la voz quechua huancayur, que se compone de la raíz huanca, piedra, y el sufijo derivativo yur, el que tiene. Por ello, la traducción de Huancayo es el que tiene piedra. Ica, de acuerdo a la definición del vocablo quechua, Ica significa agua que emana de la tierra, ya que antiguamente eran muchas las lagunas que brotaban del subsuelo iqueño. Lima, su nombre deriva de la palabra quechua limac, que a la vez procede de Rimac, del que deriva el nombre del río Rimac, que proviene del quechua y significa hablador, motivo por el cual este río es también conocido como el río hablador. El quechua es una lengua que carecía de escritura. La escritura es un aporte de los españoles. La escritura quechua empezó con la llegada de los sacerdotes católicos a los territorios del Tahuantinsuyo. Es el fruto de la evangelización de las poblaciones indígenas. De este modo se fue sistematizando y dio lugar a más de 10 gramáticas y sus respectivos diccionarios o vocabularios. El quechua se empezó a escribir con el abecedario español o castellano. Por eso es una lengua que también cuenta con la famosa letra ñ del castellano, que incluso diría es más usada en quechua que en español. Todos los sacerdotes católicos sabían latín y algunas otras lenguas como el griego e inclusive el hebreo, de modo que eran los más cultos de su tiempo. Entre los autores de las gramáticas de la lengua quechua y sus vocabularios se mencionan los siguientes. La primera gramática de la lengua quechua fue escrita por Fray Domingo de Santo Tomás, quien fuera prior del convento de los dominicos en Lima y después obispo de Charcas. Publicó en 1560 su Arte de la lengua general de los indios de los reinos del Perú, llamada Quichua, gramática, y un vocabulario, hoy conocido como diccionario. Fray Diego González Holguín en 1608 publicó Arte de la lengua general del Perú, llamada Quichua o del Inca. Fray Diego de Torres Rubio en 1619 y 1700 publicó Arte de la lengua quichua, y una docena o más de frailes escribieron el quechua tal como lo escuchaban, por tanto contenían las 5 vocales. Para el año de 1947, el ministro de Educación del Perú, Luis Eduardo Valcárcel, contrató a lingüistas norteamericanas para que encontraran la forma de escribir el quechua de manera distinta a los españoles y resultó el alfabeto conocido como tradicional, que respondía a las características del quechua cusqueño, pero el Estado peruano no puso este resultado en práctica, pero la Academia de la Lengua Quechua de Cusco sí la utilizó. Este alfabeto contenía las 5 vocales, es decir, coincidió en ese asunto con las gramáticas de los sacerdotes católicos españoles. Fue la base para el alfabeto oficial de 1975, reconocido por Resolución Ministerial 4023-75-ED, durante el gobierno del general Juan Velasco. En 1983,
la Universidad Nacional de San Marcos de Lima y la Universidad de Ayacucho convocaron a un taller de lingüistas que duró 3 días y lo único que acordaron fue quitarle 2 vocales al alfabeto de 1975. Elevaron su acuerdo al Ministerio de Educación y se emitió la Resolución Ministerial 218-85 oficializando el alfabeto trivocálico, según el cual el quechua debe escribirse solo con 3 vocales A, I, U, ya no con 5. Si con el alfabeto tradicional la escritura del quechua era difícil, ahora, con el alfabeto oficial trivocálico del Ministerio de Educación, Minedu, es mucho más difícil y llena de complicaciones, es decir, en unos casos se pronuncia I, como I, en otros se pronuncia como E. La E escrita vale por U, I, O. Del lado de las consonantes existen también complicaciones y la más saltante es la de la Q, que para el Minedu se llama ja en el quechua y debe pronunciarse casi como la J del castellano. Se dan casos de incongruencia de signos que complican cualquier proceso de aprendizaje, ya que los niños quechuas hablan su lengua con 5 vocales y sus estructuras cognitivas están diseñadas para escribir con 5 vocales y el Ministerio de Educación los obliga a escribir su idioma con 3 vocales. Realmente esta es la más grande tontería que pudo hacer un ministerio que ya no parece de la educación sino de la deseducación. Como señala Franklin Gutiérrez Castro, doctor en educación, docente en universidades en el idioma quechua, en su artículo Análisis de la escritura quechua. La escritura del quechua en las instituciones educativas del Estado es con el alfabeto oficial, el trivocálico. Sin embargo, la lengua quechua se habla con 5 vocales, dándose la incongruencia entre la lengua hablada y la lengua escrita, mientras que el alfabeto pachacuteco es pentavocálico. Este es el alfabeto tradicional del Cusco. Esta incongruencia hace que gracias al Ministerio de Educación esta lengua se vaya extinguiendo más rápido, ya que la escritura del quechua con el alfabeto oficial trivocálico es complicada, traumante y poco práctica, originando perjuicios para el aprendizaje de los niños y para el desarrollo y sobrevivencia de la lengua quechua, hechos que llevan a los especialistas a rechazarla. Y de otro lado, los padres quechua hablantes comenzaron a encontrar inútil y sin sentido y promover en sus hijos la enseñanza de esta lengua, ya que en la vida diaria la predominancia la tiene el castellano. De este modo el quechua ha sido menoscabado y desplazado. Según Colque Arias, algunos quechua hablante encuentran repulsión en hablar su lengua, al ser agredidos y discriminados. Esta consecuencia deriva en un problema social, conflictos internos dentro de determinadas regiones. Por ejemplo, Bárcena señalaba en el 2014 que el habitante arequipeño es muy agresivo cuando escucha a una persona hablar en quechua, lo margina, lo discrimina, y lo peor de todo es que esa misma persona sabe hablar y entiende perfectamente el idioma. Es un migrante y ha radicado en la ciudad y ahora ya discrimina. Hoy menos del 14% de peruanos hablan el quechua y gracias a la migración, aunque no lo crean, la mayor población quechua hablante se encuentra en Lima, siendo San Juan de Lurigancho el distrito con la mayor población que habla quechua en todo el país. En los años 40 del siglo pasado 2/3 de la población hablaba quechua, es decir, 2 de 3 personas hablaban quechua. En el ámbito gubernamental, en los años de la dictadura militar fue el expresidente, el general Juan Velasco Alvarado, quien reconoce al quechua junto al español como el idioma oficial del Perú, mediante Decreto Ley 21.156 del 27 de mayo de 1968. Posteriormente el gobierno de Toledo, el 20 de noviembre del 2003 emite la Ley número 28.106, o Ley de Reconocimiento, Preservación, Fomento y Difusión de las Lenguas Aborígenes, ley que tenía por objeto reconocer como idiomas oficiales, en las zonas donde predominen, además del castellano, el quechua y el aymara, las lenguas aborígenes consideradas en el mapa del patrimonio lingüístico y cultural del Perú, familias lingüísticas y lenguas peruanas. Pero, el 5 de julio del año 2011, el Decreto Ley 29.735 derogó el Decreto Ley 21.156 de Velasco, que reconocía al quechua como lengua oficial de Perú, y también derogó la Ley 28.106 de Toledo, de reconocimiento, preservación, fomento y difusión de las lenguas aborígenes. La Ley 29.735, promulgada por el Congreso de la República, regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias de Perú, es decir, aquellas que son anteriores a la difusión del idioma español. Son idiomas oficiales, además del castellano, las lenguas originarias en los distritos, provincias o regiones en donde predominen, de acuerdo a lo consignado en el Registro Nacional de Lenguas Originarias. En el 2017 se encontró que después de una década la cifra nacional de personas que hablan quechua,
subió casi en 500.000 de personas. Un repunte que, de acuerdo a los expertos en la materia, va más allá de un aumento demográfico y se relaciona con la revalorización de la identidad andina de los últimos años. Les voy a dejar varias opciones para el aprendizaje del quechua. Ya sabemos que hay diferentes quechuas según la región. 1. Curso de la Municipalidad de Lima, quechua básico e intermedio. 2. Quechua central para el mundo, del Grupo de Dirección Desconcentrada de Cultura ANCAS. 3. Curso introductorio quechua huanca. 4. Clases gratis de quechua. 5. Quechua para todos. 6. Cursos gratuitos de quechua, aymara y ahuajún para el año 2021. 7. Cursos gratuitos de quechua, aymara y ahuajún para el año 2022. Y otros materiales. Abajo dejo los respectivos enlaces. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.